Marisa estaba en el umbral de su casa solariega y sentía que las rodillas le temblaban de emoción. Era la misma casa en la que había pasado su infancia, una casa en la que cada rincón le resultaba familiar, en la que sus risas y sus pasos habían llenado las habitaciones. Ahora todo parecía tan extraño, tan lejano. La persona que una vez había estado cerca de ella ahora solo causaba miedo y pesadez en su corazón. Hacía muchos años que no abandonaba las paredes de su casa. Muchas veces había intentado olvidar este lugar, dejándolo atrás, pero ahora, después de que su vida hubiera ido en contra de sus sueños, no veía otra opción. No tenía fuerzas ni recursos para empezar de nuevo en algún lugar lejano. No había otro camino que volver aquí, a pesar de todo lo que le esperaba. Pero por muy preparada que estuviera, su corazón seguía acelerado. Marisa levantó la mano y llamó a la puerta como hacía de niña. El sonido de los golpes resonó en su pecho. Aún no sabía lo que le esperaba tras aquella puerta, pero algo en lo más profundo de su ser sabía que estaba en apuros. Un momento después, la puerta se abrió. Su madre, Gerda, la miró fijamente a los ojos, con unos ojos tan vacíos y fríos que casi retrocedió. Aquellos ojos, que antes habían estado llenos de amor y cariño, ahora la miraban con desprecio y juicio. Gerda guardó silencio, pero su silencio era pesado y lleno de acusación. Todo lo que no se decía se entendía. «Ya estás aquí otra vez», dijo la madre con una leve amargura en la voz mientras miraba el vientre de su hija. A Marisa se le encogió el corazón. Sabía que el encuentro no iba a ser fácil, pero no se esperaba algo así. Estaba a punto de decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lo único que pudo hacer fue quedarse mirando a su madre, la mujer que había sido un pilar para ella y que ahora era una extraña. En ese momento apareció también su padre, Mark. Su mirada era igual de fría, pero mucho más feroz. Ni siquiera intentó ocultar su desprecio. «Tú has avergonzado a nuestra familia», dijo, sin ocultar su ira. Sus palabras golpearon a Marisa como un martillo, derrumbando toda su mente solo con la palabra «vergüenza». ¿No podías haber esperado? ¿Cómo has podido ser tan descuidado? Marisa sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sus manos empezaron a temblar y se agarró a la pared para no caer. La mirada de su padre no era solo de decepción, estaba enfadado. Enfadado con ella. Por lo que había hecho. «No puedes venir aquí así», continuó Mark, con una voz cada vez más distante y fría. «No mereces formar parte de esta familia. Nos has avergonzado a todos, ¿y ahora quieres que lo olvidemos? Te has destruido a ti misma, Marisa. ¿Y ahora esperas que te aceptemos de nuevo?» Su madre se quedó en la puerta, mirándola como a una extraña. No había el menor rastro de simpatía, solo rabia y asco. Marisa sintió que todo su cuerpo se contraía por el dolor que la quemaba por dentro. Sus padres, los que deberían haberla querido, los que deberían haberla apoyado, ahora la rechazaban. Y no solo la rechazaban, sino que la condenaban. «Acabas de avergonzar a nuestra familia», dijo Gerda, con voz despiadada. «Ahora todo el mundo hablará de ti. De tu situación. De cómo no pudiste afrontarlo. No es solo un error, es una desgracia. Nos has deshonrado a todos». Marisa sintió que sus entrañas se acalambraban de dolor. Cada mirada, cada reproche era como un cuchillo en su corazón. Intentó responder, pero las palabras no le salían. No había nada que pudiera decir para justificarse. Sabía que cualquier cosa que dijera sería tomada como una excusa. No podía justificar lo que había hecho. Sin embargo, no entendía por qué sus propios padres la consideraban tan inaceptable. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo para no llorar delante de ellos. En lugar de eso, miró en silencio a sus padres, a esas personas que se suponía que estaban cerca de ella pero que se habían convertido en extraños. «No puedes quedarte aquí», dijo Mark, con voz dura como la piedra. «Nos has avergonzado, ¿y ahora quieres que te ayudemos? Ni siquiera mereces que te miremos. Fuera de aquí». Marisa apretó los puños, intentando que no se le escaparan las lágrimas. No sabía a dónde debía ir. No tenía hogar, ni fuerzas, ni confianza. Pero no podía quedarse aquí, no podía formar parte de esta familia que le había dado la espalda. «No puedes volver sin más», repitió Mark, sus palabras como una sentencia. «Tienes que sufrir las consecuencias. No vamos a apoyarte. Tú elegiste este camino, así que vete y resuelve tus problemas por tu cuenta». Marisa dio un paso atrás, su mirada se encontró con los ojos de su madre, pero solo vio frialdad en ellos. Sintió que todo en su interior se desmoronaba.
Sus piernas empezaron a temblar, pero se obligó a no caer. No podía rendirse. Mamá, susurró, intentando encontrar algo de compasión en su mirada. No quería hacerlo. Gerda no contestó. La miró como si fuera una extraña, y eso fue peor que si hubiera gritado. Se apartó de su hija como si Marisa ya no existiera para ella. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero no podía parar. No podía decir nada. Se quedó allí, sintiendo que le destrozaban el alma. Sentía como si el mundo entero le hubiera dado la espalda y estuviera sola entre esas frías paredes que una vez habían sido su hogar. Vete, dijo Mark, y sus palabras sacudieron su mente como un relámpago. No vuelvas por aquí. No mereces el perdón. Marisa no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta y echó a correr, ignorando las miradas de sus padres. No podía quedarse aquí más tiempo. Solo pensaba en una cosa, marcharse. Escapar hacia la niebla de la noche, hacia el frío, hacia la soledad, hacia la lluvia bajo la que se escondía para evitar encontrarse con las miradas ajenas que parecían querer destrozarla. No sabía a dónde ir. No había lugar, ni consuelo, ni esperanza. Solo frío y miedo a no encontrar nunca un lugar para sí misma en este mundo cruel. Marisa no sabía a dónde ir. Tenía el alma vacía y el pecho oprimido por el peso de las palabras de sus padres. Irse sin decir una palabra, sin recibir un ápice de simpatía o apoyo, era más que una vergüenza. Era dolor. No solo dolor físico, sino también mental. El dolor de ser rechazada por sus propios padres. El dolor de sentirse abandonada, no deseada. Y ahora, paso a paso, caminaba por las calles, sintiendo las miradas de la gente, llenas de juicios. Los transeúntes, sin detenerse, cuchicheaban a sus espaldas. Marisa solo captaba trozos de frases que parecían quemarle el corazón. ¿Seguía aquí? ¿Esa chica embarazada? ¿Cómo se atrevía a volver aquí después de tanto tiempo? Es una vergüenza para todos nosotros. Es extraño cómo gente así puede permanecer al descubierto. Su cara ardía de vergüenza. Sintió que se le oprimía el pecho al oír esas palabras. Palabras malditas que atormentaban su alma. Quería esconderse. Esconderse. Pero cada paso, cada mirada de la gente era un recordatorio de que su futuro estaba ahora cerrado para ella. Estaba despojada de todo. Hogar, familia, respeto. Pero lo peor de todo es que nadie, ni siquiera los que se suponía que debían ayudarla, le tendían la mano. Marisa apretó los puños y siguió su camino. No podía permitirse rendirse. No tenía otra opción. Tenía un hijo. Sabía que tenía que sobrevivir por él, por la pequeña vida que crecía en su interior. Se acercó al primer edificio donde había vivido su mejor amiga. Un ligero golpe en la puerta, y eso fue todo. Nadie abrió. Marisa se paró y volvió a llamar. Un par de minutos más tarde, una mujer con expresión contrariada apareció en la puerta. Miró a Marisa, luego a su estómago, y como si decidiera que no valía la pena hablar de algo, simplemente dijo: «Fuera, no es momento para visitas». Marisa se quedó en el umbral, sin saber qué decir. No quería nada malo. No quería que este niño le arruinara la vida. No quería tantos problemas. Solo quería un poco de calor. Solo un poco de comprensión. Pero no hubo ni lo uno ni lo otro. La mujer que estaba en el umbral le cerró la puerta en las narices. Marisa apretó los dientes, intentando no sollozar. Siguió caminando, con pasos cada vez más inseguros. De repente, se cruzó con un hombre de mediana edad. Se detuvo frente a ella y, sin mediar palabra, la examinó de pies a cabeza. «¿Qué quieres, muchacha?» Su voz era áspera y su mirada desagradable. No intentó ocultar que ella no le gustaba. Marisa se quedó paralizada, sin saber qué decir. ¿Cómo puede siquiera hablar con alguien que la mira como a alguien que no tiene derecho a existir? ¿Realmente crees que alguien te aceptaría? Continuó, con esa barriga y esa posición. ¿Qué buscas aquí? Eres una vergüenza para nosotros. Al oír estas palabras, su cuerpo se contrajo y las lágrimas corrieron involuntariamente por sus mejillas. No pudo decir nada. Se limitó a escuchar cómo destruían su vida con cada palabra. No creas que no necesitamos esto en nuestro barrio, continuó. Si no te gusta, vete. No necesitamos ese tipo de gente. La rodeó y se marchó sin prestarle más atención. La dejó sola entre la multitud que cuchicheaba y reía a sus espaldas. Marisa siguió caminando, y cuanto más caminaba, más le pesaba el corazón. Todas las puertas estaban cerradas.
Las personas a las que antes consideraba amigas ahora evitaban su mirada como si fuera algo sucio. O tal vez ella era sucia a sus ojos. Cada paso que daba Marisa se hacía más pesado, cada movimiento se consumía por la desesperación. Pero no podía detenerse. No tenía elección. Siguió deambulando por las calles, con los ojos nublados por las lágrimas. De repente, se encontró con una pequeña cafetería en una esquina. De su interior salía un agradable olor a pan recién horneado. El lugar parecía acogedor y cálido. Desde algún lugar de su interior, Marisa sintió que tal vez allí podría encontrar refugio. Se acercó a la puerta y, antes de llamar, se abrió. En el umbral había una anciana de mirada amable pero cautelosa. Examinó a Marisa, observó su embarazo, pero no dijo nada. Le dijo en voz baja pero con firmeza. ¿Quieres pasar? Yo puedo ayudarte. Marisa, que aún no daba crédito a su felicidad, asintió. La mujer dio un paso atrás y la dejó entrar en la pequeña panadería. No te preocupes, estás a salvo, dijo la mujer mayor, Margaret, ayudándola a sentarse en una silla de madera. Marisa se sintió como una niña perdida. No podía ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Sentía un calor increíble en aquel lugar, pero al mismo tiempo su corazón seguía apretado por el miedo. Gracias, susurró, conteniendo a duras penas los sollozos. Margaret la miró con una sonrisa, pero sus ojos también estaban llenos de preocupación. No estás sola, dijo. Te ayudaré en todo lo que pueda. En aquel momento Marisa sintió un extraño alivio, como si el peso que la había estado agobiando durante todo aquel tiempo se hubiera aliviado un poco. Pero fue solo un momento. Sabía que sus problemas no habían hecho más que empezar. Los primeros días en la panadería habían sido duros. La gente que entraba no podía ocultar su disgusto. Algunos la juzgaban directamente, susurrando y mirándola con disgusto. Aunque no dijeran nada en voz alta, podía sentir sus miradas deslizándose por su estómago. Era insoportable. Intentaba ignorarlo, pero cada día le llegaba una nueva oleada de juicios. Las personas que antes habían sido sus conocidos ahora la miraban como a una extraña, como a una desgracia traída a sus calles. Sus ojos hablaban más que sus palabras. Un día, mientras estaba detrás del mostrador, un hombre se acercó a la panadería con una mirada penetrante. Era el mismo hombre que antes la había saludado con una mirada de desprecio. ¿Qué hace usted aquí? Sabes que no eres de los nuestros, dijo señalándole el estómago. El corazón se le volvió a apretar. Cada palabra era como un golpe. Sentía como si el mundo entero quisiera destruirla por lo que había hecho. Margaret dio un paso hacia él, con el rostro duro y decidido. Lárgate, dijo ella, sin darle la oportunidad de continuar. Si no te gusta, no vengas aquí. El hombre la miró con odio, pero no protestó. Le dio la espalda y se alejó, pero la tensión que dejaba su mirada no desapareció. Marisa se levantó, sintiendo que sus manos empezaban a temblar. No estaba preparada para esta actitud, no estaba preparada para ser considerada una extraña allí donde se encontrara. Y sin embargo, a pesar de ello, Margaret no la había abandonado. Marisa estaba dispuesta a marcharse en cualquier momento, pero la mujer no se lo permitió. La aceptó a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor. Las primeras semanas en la panadería fueron una especie de crepúsculo brumoso para Marisa. Intentaba no notar cómo la gente revoloteaba a su alrededor como sombras, esperando solo su presencia para causar problemas. Cada paso, cada movimiento que daba en aquel pequeño café era como una gota en un mar de juicios. Sentía la mirada de cada persona, cada susurro a sus espaldas. Parecía que su pesadez era visible para todos menos para ella, que su barriga no era solo suya, sino objeto de todos los rumores y cuchicheos. Margaret, tratando de protegerla, la saludaba cada mañana con una palabra amable, pero la propia mujer no podía evitar sentir también la tensión. Cada día la panadería le resultaba más extraña a Marisa. Incluso los que venían a comprar pan no podían evitar notar lo incómoda y tensa que se comportaba entre ellos. Era como si se diera cuenta de que no la aceptaban. Todo lo que hacía era visto como un error, como un desajuste. Cuando Marisa limpiaba las mesas o llenaba las cestas de pan, sus movimientos eran cautelosos, como si temiera hacer algo mal. Cada mirada era como un pinchazo. Sabía que cada movimiento que hacía, cada gesto, podía ser juzgado, pero al mismo tiempo seguía trabajando. No podía darse por vencida. Tenía que luchar al menos para sobrevivir. Pero ni siquiera en ese pequeño rincón del mundo en el que intentaba refugiarse podía esconderse de las miradas y las palabras.
La gente que entraba en la panadería no podía ocultar su antipatía, aunque a veces intentaban ser menos francos. Un día, mientras Marisa preparaba bollos recién hechos, entró en la panadería un hombre, Esteban, un lugareño conocido por su reputación. Era una de esas personas que siempre encontraban algo que decir sobre la gente que no le gustaba. Su mirada se deslizó sobre Marisa, y su estómago se convirtió inmediatamente en su objetivo. ¿Eres tú? ¿Otra vez aquí? Su voz era fría y llena de desprecio. Marisa se quedó paralizada. Sintió que se le doblaban las rodillas y que se le cortaba la respiración. Sabía que la cosa se iba a poner fea, pero no podía predecir hasta qué punto. Esteban se acercó, había algo en sus ojos que hizo que su corazón latiera más rápido. Estaba claro que no había venido solo por el pan. ¿No lo ves? ¿Tienes idea de lo que haces aquí? Eres una vergüenza para este barrio, dijo con rabia en la voz. Tú has traído esta desgracia aquí. ¿Y ahora crees que vamos a ayudarte? Marisa sintió que aquellas palabras penetraban en su alma como un cuchillo en el corazón. Intentó responder algo, pero su voz era débil. Lo único que podía hacer era permanecer en silencio y escuchar sus ataques. ¿Acaso mereces estar en este lugar? Continuó Esteban. ¿Cómo puedes andar por aquí como si todo fuera normal? ¿Crees que alguien te aceptará? Ni siquiera mereces pan, y mucho menos ayuda. El corazón se le estrujó. Cada palabra, cada comentario era como un golpe en su mundo interior. Se sentía como si la hubieran tirado a un vertedero, como basura que todos consideraban inservible. Pero no era solo un juicio sobre su situación. Era un rechazo a su esencia. Era como si no fuera nada, un mero objeto de burla y desprecio. Margaret, al darse cuenta de lo que ocurría, salió de detrás del mostrador y se interpuso resueltamente entre Esteban y Marisa. Su voz era firme, pero no había ira en ella, solo serena determinación. Esteban, no dejaré que hables así, dijo, conteniendo la ira. Si no puedes respetar a los demás, vete de aquí. Y no vuelvas por aquí. Esteban le gritó algo, pero Margaret se mantuvo firme. Ni siquiera se movió hasta que se fue, agitando los brazos y siseando algo en voz baja. Pero sus palabras siguieron resonando en la mente de Marisa como los ecos de un sueño terrible. Cuando el hombre se marchó, Marisa sintió que su cuerpo se relajaba, pero el caos interior no cesó. Se volvió hacia Margaret, pero en lugar de gratitud, había una expresión de preocupación en su rostro. Margaret sacudió la cabeza en silencio, como si ella misma no supiera cómo seguir lidiando con esto. Puedes quedarte aquí, dijo Margaret cuando Esteban ya estaba lejos. Te protegeré mientras pueda. Pero, Marisa no tuvo tiempo de oír el final de la frase. Sabía que, pero, significaba mucho. Se dio cuenta de que las amables palabras de Margaret no eran ninguna garantía. En aquel momento tuvo claro que su situación no iba a mejorar, que seguiría siendo una persona extraña e inaceptable en aquella panadería. Unos días después, cuando volvía a servir las mesas en la panadería, se le acercó una de las mujeres que venían a menudo a por pan. Esta mujer siempre había permanecido como espectadora, pero nunca había expresado un desprecio manifiesto. Hoy, sin embargo, su mirada era dura y su voz tan grave que Marisa sintió que se le apretaba el corazón. ¿No te das cuenta de a dónde has llegado? Dijo la mujer, moviendo los ojos en señal de advertencia. Todos sabemos lo que eres. Has avergonzado a este barrio, ¿y ahora quieres que te aceptemos? Marisa sintió que su cara se enrojecía de vergüenza. Se dio cuenta de que nadie más la protegería. Ni siquiera aquí, donde había intentado refugiarse, la aceptaban. Era una intrusa, una persona que había sido excluida de la sociedad sin darle la oportunidad de recuperarse. La mujer continuó, sin dar a Marisa la más mínima oportunidad de responder. No mereces estar aquí, entre nosotros, entre gente normal. No puedes ocultar quién eres. Vemos tu situación y no nos gusta. Como el polvo que se asienta en su alma, estas palabras empezaban a echar raíces. Cada día, cada mirada y cada palabra se convertían en nuevas gotas en su tormenta interior. Parecía como si el mundo entero estuviera ahora contra ella. Y aunque Margaret seguía protegiéndola, su perspectiva también empezaba a cambiar. Marisa podía sentir que la anciana la miraba cada vez más pensativa, como si cuestionara su juicio. Cada día era más difícil mantener viva la esperanza. Y con cada nueva mirada desde la esquina de la panadería, con cada nuevo susurro, sentía que su mundo se desmoronaba. Los días se hacían más largos, y cada día le resultaba más difícil ocultar su embarazo, y mucho más su dolor. Todos esos juicios, esas miradas,
todo eso la penetraba cada vez como flechas en el pecho. Marisa se dio cuenta de que quizás era demasiado vulnerable para sobrevivir en este mundo. Pero también sabía que no tenía otra opción. No podía rendirse. Aunque toda esta lucha no tuviera sentido, tenía que seguir adelante. Mientras Margaret estaba a su lado, podía sentir su apoyo, pero en sus ojos Marisa empezó a ver también una creciente duda. Incluso las buenas personas empiezan a vacilar cuando la sociedad te rechaza, cuando ven que eres diferente. Y eso daba miedo. Cada día que pasaba en la panadería se hacía más y más difícil para Marisa. La gente que antes la miraba con desconcierto ahora la condenaba abiertamente, como si ya no tuviera un lugar en el mundo. A cada paso que daba, sentía las miradas de extraños sobre ella, que parecían convertir su vida en una cadena de pruebas interminables. Pero siguió trabajando porque no había otra opción. Parecía que lo único que podía hacer era ocultar su rostro y guardar silencio. Pero uno de esos días llegó Carlos. Carlos era uno de esos lugareños cuyas palabras siempre resonaban en mi corazón como un sonido metálico que retumba en mis oídos. Era un hombre que no tenía reparos en expresar sus opiniones y nunca ocultaba su desprecio por los que consideraba forasteros. Su rostro estaba siempre enfadado y su voz era áspera. Era de los que apoyaban alegremente la opinión mayoritaria, creando una atmósfera de odio y hostilidad. Aquel día llegó a la panadería con una intención decidida. Sus ojos encontraron enseguida a Marisa de pie detrás del mostrador, como si esperara que ocurriera algo terrible. «¿Te das cuenta, por supuesto, de que no perteneces a este lugar?», comenzó, sin perder tiempo con los saludos. «Tu embarazo ya ha avergonzado a tu familia, ¿y ahora quieres que todo el mundo lo sepa? ¿Crees que puedes quedarte aquí sentada como si nada hubiera pasado?». Marisa se quedó paralizada, pero su corazón ya se había apretado ante aquellas palabras. Su estómago, su posición, su vida, todo ello era ahora objeto de juicio. Carlos continuó. «Te dije que tu vida estaba arruinada, pero ahora has arruinado la vida de todos los que te rodean», continuó, con voz cada vez más agresiva. «No solo tú, sino todos los que te rodean deben afrontar ahora las consecuencias de tus decisiones. No tienes derecho a estar en nuestra sociedad, y tu presencia aquí es un golpe para todos nosotros. ¿Crees que no todos podemos ver? ¿Cómo vas a quedarte aquí después de haber hecho todo esto?». Cada palabra que decía golpeaba el corazón de Marisa. Sentía el pecho apretado y la garganta seca por el miedo. Pero no podía responder. Lo único que podía hacer era permanecer en silencio, sintiendo como su poder se agotaba a medida que su lugar en este mundo se volvía cada vez menos seguro. «Eres una vergüenza para todos nosotros», concluyó Carlos. «Y no creas que puedes esconderte de todos nosotros. Todos sabemos quién eres y lo que has hecho. No tienes escapatoria, así que será mejor que te vayas antes de que empeore». Sus palabras resonaban en su cabeza. Se quedó allí de pie, incapaz de contener las lágrimas, aunque cada palabra, cada mirada era ahora no solo un doloroso pinchazo, sino un auténtico instrumento de destrucción. Estaba a punto de perder el resto de sus fuerzas. Carlos se había ido, pero sus amenazas permanecían con ella. Era solo uno de los muchos que pensaban que ella era alguien que merecía ser juzgado. Pero todo formaba parte de un todo más aterrador. Era parte de la insoportable realidad en la que se encontraba. Esa noche, cuando Marisa llegó a casa, encontró una carta. Era una carta de su madre. Inmediatamente se le encogió el corazón de presentimiento. La abrió con manos temblorosas y leyó. «Marisa, no puedo seguir viviendo así. Has avergonzado a nuestra familia y no puedo seguir en esta casa con lo que has hecho. Has arruinado nuestras vidas y no quiero que se te relacione más con lo que has llegado a ser. No puedo ser tu madre si sigues viviendo así. No puedo soportarlo más». Las palabras de su madre la atravesaron como un cuchillo. Con cada palabra escrita en el papel, Marisa sentía que su alma se desgarraba. La madre a la que siempre había considerado un apoyo le había dado la espalda. Gerda no solo la había abandonado. La había humillado hasta tal punto que ni siquiera el orgullo de Marisa encontraba fuerzas para luchar contra ella. Marisa bajó la cabeza. No podía creer lo que estaba pasando. Su madre, que una vez le había dicho que siempre estaría a su lado, ahora la había echado a la calle, convirtiéndola en nada. No podía entender que le faltaba a su hija para ser amada. ¿Por qué la había rechazado? ¿Porque se había convertido en una desgracia? Y no era solo una acusación verbal. Fue un juicio que destruyó todo lo que era importante para ella. No solo perdió su casa. Lo había perdido todo, su familia, su respeto, su lugar en la sociedad.
Cada palabra de la carta era como golpes que no paraban. Pero lo peor era que ella no podía encontrar una respuesta a esas palabras. No podía perdonar, no podía entender por qué su propia madre la había repudiado tan fácilmente. Aunque quisiera disculparse por su error, aunque quisiera admitir su culpabilidad, ya era demasiado tarde. Ya había sido rechazada, y ese hecho dejaba a Marisa completamente aislada. Pero en el fondo de su alma, algo cambió. En algún lugar, en lo más profundo de su corazón, apareció un nuevo fuego. No era un fuego de desesperación, sino de determinación. No sabía exactamente cómo iba a luchar, pero su voluntad de sobrevivir se hizo más fuerte. Marisa se dio cuenta de que no podía rendirse. Debía luchar o su vida no tendría sentido. Pero en ese momento, cuando pensaba que no había salida y su alma estaba a punto de derrumbarse, Marisa sintió que un nuevo sentimiento empezaba a agitarse en su corazón, sentimientos que nunca antes había conocido. No estaba dispuesta a rendirse, a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo. Aunque el mundo la rechazara, no podía quedarse de brazos cruzados. No podía seguir siendo una víctima. Pero la crisis interior no se detuvo. Sentimientos de culpa, desesperación y desesperanza seguían corroyéndola. A veces pensaba que ya nada tenía sentido, que su vida era un abismo del que no había escapatoria. Pero de repente, como un relámpago, se dio cuenta, podía luchar por su lugar en este mundo, aunque todo el mundo estuviera en su contra. Incluso si la sociedad la rechaza, puede encontrar la manera de mantenerse a flote. Era duro, daba miedo, pero ahora no tenía elección. Tenía que dar ese paso. Marisa estaba de pie frente a su hogar ancestral, que parecía más extraño y frío que nunca. Este hogar, donde había nacido, crecido y donde habían tenido lugar sus momentos más felices, era ahora un lugar que representaba el dolor, la traición y el aislamiento. Dio un paso adelante, pero en su interior sintió que su alma la tiraba hacia atrás. No estaba preparada para enfrentarse a aquellos que habían cortado todos los lazos con ella, que la habían enviado a este viaje solitario. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, se daba cuenta de que no se trataba de un simple encuentro con sus padres. Era el momento de decidir cómo seguir adelante con su vida. No solo tenía que sacudirse el peso del pasado, sino que tenía que aprender a perdonar. Los primeros segundos fueron largos y angustiosos. Marisa ni siquiera sabía si debía llamar a la puerta. No sabía qué esperaba de aquel encuentro. Pero ya se había dado cuenta de que no podía seguir escondiéndose de la verdad, no podía seguir escondiéndose de su propio pasado. Cuando se abrió la puerta, se encontró con su madre, Gerda. Pero esta vez la mirada de Gerda era diferente. No era fría ni sentenciosa, sino, confusa. Miraba a su hija en silencio, como si tratara de entender qué decir, como si el miedo y el remordimiento lucharan en su alma. «¿Has venido?», dijo por fin Gerda, con voz tranquila, pero con un tono entrecortado. Marisa se quedó callada. No podía pronunciar palabra. Habían pasado demasiadas cosas como para decir algo con sentido tan fácilmente. Se quedó mirando a su madre, que ahora parecía mayor, debilitada por el tiempo y el dolor. En sus ojos leyó la misma culpa que había en su propio corazón. «Sé que está mal», continuó Gerda, con voz casi temblorosa. «Sé que no debería haberte hecho eso, pero no pude soportarlo, lo que hiciste. Nos avergonzaste. No sabía qué hacer». Marisa sintió que se le oprimía el pecho. Se dio cuenta de que aquellas palabras eran un intento de excusa. Su madre intentaba explicar su comportamiento, como si las palabras pudieran reparar todo lo destruido. Pero a pesar de su sinceridad, lo único que Marisa sentía no era perdón, sino pesar por lo lejos que habían llegado ambas. «No me disculpo por lo que hice», continuó Gerda con los ojos llenos de lágrimas. «Pero te pido perdón por la forma en que te dejé. No me di cuenta de lo que estabas pasando. No puedo cambiar el pasado, pero quizá pueda intentar arreglar las cosas. Por favor, entiende que esto ha sido duro para mí». Marisa sintió que su corazón se llenaba de sentimientos contradictorios. Debería haber perdonado, debería haber sentido alivio, pero en cambio su alma se llenó de preguntas. ¿Por qué su madre no había venido antes? ¿Por qué se había alejado cuando Marisa más necesitaba apoyo? ¿Por qué no se había dado cuenta de que delante de ella no había un niño, sino una mujer, y de que no debía juzgarla? Marisa dio un paso atrás, incapaz de creerse aquellas disculpas. Había estado dispuesta a escucharlas, pero ahora que las pronunciaban, sentía que el muro volvía a levantarse en su interior. No porque no quisiera perdonar, sino porque no estaba preparada. No podía perdonar tan fácilmente,
no podía olvidar cómo la habían echado de casa, cómo su vida se había arruinado por esa decisión. Y su corazón no encontraba la fuerza para perdonar. No puedes venir y decirme que me perdonas, dijo Marisa, con voz tranquila pero llena de dolor. No sabes lo que significó para mí. No entiendes lo que se siente cuando te dejan atrás. No entiendes lo que se siente al ser deshonrado por tu familia, por el mundo. No puedo olvidar. Gerda miró a su hija en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Dio un paso adelante, pero Marisa retrocedió. No estaba preparada. Todo estaba demasiado reciente, demasiado doloroso. Me doy cuenta de que no puedes perdonarme de una vez, dijo Gerda, con voz cada vez más melancólica. Pero no puedo vivir sabiendo que te dejé en la calle, sola, sin nada. Me doy cuenta de que necesito tiempo para hacer las cosas bien. Y esperaré, Marisa. Esperaré lo que haga falta para que puedas perdonarme. Marisa sintió que algo se rompía en su pecho. No podía evitar ver cuánto sufría su madre, pero no podía perdonarla, no podía olvidar lo que había pasado. Todos aquellos años, todas aquellas palabras, aquellos rencores, eran una pesada carga que llevaba dentro. No podía olvidarlos, no podía hacer la vista gorda. Y en ese momento, cuando el dolor era máximo, cuando ya no podía contener sus emociones ni sus pensamientos, algo en su interior cambió de repente. Marisa se dio cuenta de que perdonar no era deshacerse del dolor. Era liberarse del peso de las acusaciones que había cargado todos estos años. Perdonar no significaba olvidar, pero sí significaba que ya no tenía que llevar esa carga. No tenía que dejar que el dolor dirigiera su vida. El perdón se convirtió en su elección. Se dio cuenta de que no era solo Gerda quien lo necesitaba, sino ella misma. Era una liberación, no de lo que había pasado, sino de la forma en que lo había reprimido. Era una liberación de la culpa, de ser una víctima perpetua, de ser parte del juicio. Marisa sintió que el peso sobre sus hombros empezaba a disminuir. No era un perdón instantáneo. Era admitir que no podía seguir viviendo con esa carga. Y en ese momento, decidió que seguiría adelante a pesar de todo. Miró a su madre y le dijo en voz baja: «Ahora no puedo perdonarte. Pero estoy dispuesta a darte una oportunidad. Podemos empezar de nuevo, sin olvidar, pero empezando con un nuevo paso». Gerda respiró aliviada y los ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad. No esperaba que fuera tan rápido, que Marisa, a pesar de todo el dolor, abriera su corazón a un nuevo comienzo. Marisa se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. Podía sentir una nueva luz en su corazón mientras dejaba ir todas las cosas que la habían retenido en el pasado. No era el final, sino el principio de un nuevo camino en el que ya no tenía que esconderse. Sabía que no sería más fácil, pero ahora tenía la fuerza para avanzar. La fuerza para experimentar no solo el perdón, sino la vida. Marisa está en la puerta de su nuevo café, que, aunque es solo el comienzo de un nuevo viaje, ya se ha convertido para ella en un símbolo de fuerza y supervivencia. A pesar de todos los obstáculos y dificultades, ella está aquí, encuentra la fuerza para seguir adelante, para construir algo propio, algo que no dependa de los juicios y opiniones de los demás. Este pequeño rincón se convirtió en su refugio, su nuevo hogar, un lugar donde podía respirar y sentir que su existencia no solo estaba justificada, sino que era importante. Cada día era duro. La tensión provocada por los prejuicios locales no desaparecía. Al contrario, cada día era más evidente que seguía siendo una extraña para quienes la rodeaban. Pero en su interior había comenzado una transformación. Ya no se sentía culpable por haber dado a luz a su hijo, por el inusual camino que había tomado su vida. Todo lo que había hecho era fruto de su decisión, y ahora formaba parte de su poder. En las paredes del café colgaban cuadros, no caros, sino creados por ella misma, con amor y trabajo. Y aquí, en medio de esta sencillez, empezaba a encontrar su armonía. Aprendió a disfrutar del proceso, aunque el resultado estuviera lejos de ser ideal. Con cada movimiento, con cada nuevo cliente, sentía que volvía a formar parte de este mundo, no por voluntad de la sociedad, sino por derecho propio. Con cada nueva visita matutina, llegaban al café personas que no la juzgaban, sino que, al contrario, la apoyaban. Venían a por su café, a por pastas frescas, a por una palabra cariñosa. Era inesperado. Era algo que no podía esperar de esta ciudad, algo que empezaba a darle fuerzas para seguir adelante. Uno de sus primeros clientes habituales era un hombre mayor que venía todas las mañanas y se quedaba cada vez un poco más para hablar con ella. No era como los demás.
En sus ojos no había juicios ni reproches, solo un interés genuino. «Has creado algo real aquí», dijo una vez, sonriendo y disfrutando de una taza de su café. Hacía tiempo que no veía algo así en esta ciudad. Aquí no falta gente como tú. Marisa sonrió avergonzada, pero un sentimiento de gratitud se agitó en su corazón. No era solo un reconocimiento a su trabajo, era un gesto que le decía que no la habían rechazado del todo. Era su oportunidad de volver a este mundo. Y esa oportunidad era tan importante que no podía dejarla escapar. Pero mientras tanto, incluso con esta pequeña isla de paz, su pasado seguía atormentándola. A veces pensaba en lo difícil que era reconstruir las relaciones con aquellos que una vez la habían rechazado. Ya no podía volver a su antigua vida, ya no podía vivir entre los que consideraba su familia. Todo se había hecho añicos. No podía creer que ahora, después de todo esto, algo pudiera devolverle las cosas a como solían ser. Pero un día, unas semanas más tarde, mientras Marisa estaba sentada en el mostrador tomando un pedido de uno de los nuevos clientes, vio una figura familiar en la puerta del café. Isabella. La madre que una vez la había abandonado. Estaba en la puerta, indecisa, con el bolso en la mano y la mirada llena de pesar. Marisa se quedó inmóvil. Sintió que el corazón le latía más deprisa y por su mente pasaron pensamientos como, ¿cómo se supone que debo comportarme? Ya no era la chica a la que habían dejado en la calle, ya no era la persona que se daba por vencida tan fácilmente. Pero conocer a su madre era algo totalmente distinto. ¿Cómo iba a entender lo que había pasado? ¿Cómo podría explicar lo que significaba vivir con los sentimientos que había llevado dentro todos estos años? Isabella se acercó y sus miradas se encontraron. En los ojos de su madre no había el desprecio que Marisa recordaba. En su lugar, solo vio dolor y preocupación en sus ojos. «No puedes olvidarlo todo», empezó Isabella, con voz tranquila pero decidida. «Sé lo que hice. Sé que nunca me perdonarás. Pero no puedo seguir viviendo con ello. Eras mi hija y ya no puedo ocultar que me equivoqué». Marisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No estaba preparada para volver a caer en el resentimiento y la amargura. Era el momento de tomar una decisión diferente, de adoptar un enfoque distinto. «No puedes aparecer y esperar que lo olvide todo», dijo con voz firme. «No puedo olvidar cómo me dejaste, cómo me diste la espalda. Pero ya no soy la misma de antes». Isabella dio un paso adelante, con los ojos llenos de arrepentimiento. «No te pido perdón para que me perdones. Te pido perdón para encontrar por fin la paz en mi alma. Tú eres mi hija. Y nunca debí abandonarte. Ahora me doy cuenta». Marisa sintió que el peso de su corazón empezaba a disminuir. Pero aún no estaba preparada para aceptar el perdón de inmediato. Su alma estaba llena de dolor, y aún no había llegado el momento de reparar la relación. Pero era un comienzo y un paso importante. «No puedo perdonarte de inmediato», dijo ella, con voz más suave pero decidida. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. Podemos empezar de nuevo. Pero tienes que darte cuenta de que no será fácil. Los dos hemos cometido muchos errores». Isabella asintió, su rostro aún expresaba arrepentimiento. Pero Marisa vio sinceridad en sus ojos. Una sinceridad que no había existido antes, cuando su madre había hecho la vista gorda ante su sufrimiento. Ahora era importante seguir adelante, no aferrarse a viejos rencores. Pasaron los días y, aunque Marisa no se abrió de inmediato a su madre, sintió que poco a poco empezaba a olvidar su pasado. Empezó a aceptar no solo su error, sino los errores de los que la rodeaban. Se dio cuenta de que no se podía cargar con el peso del pasado para siempre. Perdonar no significaba olvidar, pero la liberaba del odio y el remordimiento. Marisa siguió trabajando en el café, y cada día sentía más calor y paz en su vida. Sintió que su corazón volvía a llenarse de luz, antes oculta tras una espesa capa de dolor y desesperación. Una tarde, después de que cerrara el café, Marisa se sentó a la mesa y jugó con la manita de Alina. Alice, su hija, con sus ojos vivaces y su sonrisa genuina, era la persona por la que Marisa había encontrado la fuerza para seguir adelante. Ahora su futuro no dependía de lo que los demás dijeran de ella, de los juicios y de lo perdido. Todo lo que necesitaba era su amor, su familia. Y en ese momento se dio cuenta, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todas las pérdidas, por fin había encontrado lo que necesitaba. Sentada junto a su hija, Marisa sintió que recuperaba la paz interior al dejar de luchar consigo misma. Aceptó su lugar en el mundo, no como un objeto de juicio, sino como alguien que podía encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de todo lo que le había ocurrido.
Saldremos de esta, Alice, susurró Marisa, con la voz llena de confianza. Lo conseguiremos, porque ahora nos tenemos la una a la otra. Y en ese momento, Marisa sintió que su futuro empezaba a tomar forma. No por lo que había sucedido en su pasado, sino por cómo había decidido avanzar. Y todo lo que necesitaba para encontrar la armonía estaba justo delante de ella, en su hija, en su nuevo hogar, en su nuevo camino.